Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo tema que la verdad, en lo personal, considero bastante interesante cuando estamos hablando del mundo del trading y es la importancia de las cuentas de práctica o de las cuentas demo. La verdad, considero que es uno de los temas más importantes que en algunos casos algunos traders cuando ya empiezan a operar en cuenta real descuidan el tema o cuando aquellos traders que están empezando pues quieren arrancar de golpe con una cuenta de práctica sabiendo que pues la cuenta de, bueno, vienen a arrancar con la cuenta real cuando la cuenta de práctica la verdad tiene mucho mayor impacto de lo que uno se puede llegar a imaginar. Entonces es por eso que el día de hoy les traemos pues este webinar la verdad bastante importante y relevante con respecto pues a ese tema en el mundo del trading. Igualmente pues antes de arrancar me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero. La verdad el día de hoy no los voy a estar acompañando con video dado que se está presentando un inconveniente con respecto a la calidad de red debido pues a unos mantenimientos que se están haciendo aquí en la zona. Entonces pues por ahora igualmente mientras me puedan escuchar y puedan ver también la presentación va a ser más que suficiente. Igualmente voy saludando a Andrea, voy saludando a Jaime, voy saludando a Eduardo, a Paola, muy bueno a todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Y también, pues mientras vamos dando unos minutos, mientras van llegando los digamos, asistentes, es importante que hablemos un poco nosotros sobre el distrito financiero, sobre nosotros, la empresa o academia de trading. La verdad que ya tenemos bastante experiencia en Latinoamérica. La idea es que ustedes a través de nuestros portales, de todos nuestros recursos, pues sepan quiénes somos nosotros, el distrito financiero y por supuesto que se lleven la mejor experiencia posible. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes a través de todos los recursos que nosotros ofrecemos, ya sea a través de nuestros cursos de trading, tenemos un curso introductorio, un curso intermedio, un curso avanzado, así como también los recursos educativos gratuitos, artículos, blogs, bueno, tenemos también pues diferentes publicaciones en nuestras redes sociales, también nos van a poder encontrar en Instagram, Facebook y Twitter. Más adelante les voy a dejar toda esa información, pero lo que me gusta cuando ingresan aquí bueno, a esta parte del distrito, a la página del distrito, ustedes van a poder ingresar a la parte de webinars, ustedes van a poder encontrar toda la programación que tenemos esta semana. La verdad, es una semana interesante. También es importante mencionar que es la última semana laboral que vamos a tener por parte de, digamos, del contenido. Igualmente ustedes van a seguir disfrutando de todo, de diferentes servicios, pero digamos que por ahora pues entramos en esta época de diciembre, donde efectivamente ya vamos a tener una baja volatilidad, donde vamos a tener una baja participación y pues adicionalmente el Distrito Financiero vuelve hasta el 12 de enero, pero bueno, digamos que por ahora quiero que pues estén pendientes también de la programación de esta semana. Tenemos un webinar, digamos que bastante interesante por parte de Daniela Quevedo, analista junior del distrito, y cerraremos el fin de mes, digamos, bueno, este ciclo de webinars teniendo en cuenta cómo le fue a la economía en el 2020 y cuáles son las proyecciones para el 2021, considero que esto es uno de los webinars más relevantes que nosotros vamos a poder encontrar en el año. Y adicionalmente, también ustedes en material de apoyo van a poder encontrar diferentes guías, van a poder encontrar diferentes herramientas, van a encontrar un blog de trading, van a poder encontrar noticias con respecto a actualidad, diccionario de trading, tutoriales, mejor dicho, van a poder encontrar diferente contenido, que la idea es que ustedes pues con toda esta información tengan una retroalimentación y mejoren pues efectivamente su experiencia en el mundo del trading. Igualmente también es importante que nosotros tengamos en cuenta una de las recomendaciones, y es que siempre, la verdad, creo que todos los días recibimos comentarios de cómo elegir un broker, cómo nosotros debemos saber qué tipos de brokers hay, cuáles son los aspectos, los elementos. Ya realizamos anteriormente un webinar junto a nuestro aliado de FX Empire, que pues fue un tema la verdad bastante interesante con respecto a las cuentas de práctica, es decir, que verá, con respecto a cómo nosotros vamos a elegir un broker. Ya en estos momentos, pues, está, pues, digamos que con esta página que ustedes están viendo, qualbroker.com, es que podamos aterrizar un poco más de todo lo que conlleva tomar una decisión para elegir un broker. Entonces, por eso,
cuando ustedes ingresen aquí a la parte de quadbroker.com, ustedes se pueden ir directamente a la parte de Ranking Brokers y como pueden ver van a poder encontrar bastante información desde diferentes brokers. En este caso tenemos a Easy Markets, que tiene una calificación de 4 estrellas. La verdad es el recomendado por parte del broker. Bueno, por parte de cuál broker, es el recomendado en sí del mes. Normalmente, de acuerdo a una evaluación de diferentes criterios, se va sacando efectivamente los recomendados. Tenemos a Tickmill, Think Markets, Equity, tenemos a Pepperstone, Oanda, AC Markets, XTB, XM, Libertex. Como pueden ver, la verdad son diferentes brokers. Ustedes van a poder, digamos que en el caso, ustedes dicen, bueno, quiero mirar este broker Equity, van a poder encontrar la información inicial que estamos hablando de que tiene un apalancamiento de 1.500, tiene web trader propia, no tiene un depósito mínimo, entonces ustedes van a poder abrir una cuenta pues con $30 más o menos, $50, $20 si quieren probar simplemente ese tema de retiro y depósito. Van a poder encontrar un spread promedio en eurodólar de 1.6 con 3 regulaciones. Tenemos una regulación en el Reino Unido, de Dubái, de Jordania, pero pues digamos que eso es como la información general. Ya cuando ustedes quieren saber mucho más, digamos, con qué tipo de ejecución es el broker, si es un broker SN, si es STP, qué tipo de broker es decir, si es un dealing desk o no dealing desk, es decir, si es de mesa de dinero o no mesa de dinero, si tiene la herramienta de copy trade, cuáles son los documentos de apertura. Ustedes van a poder encontrar toda la información extra por parte aquí de qualbroker.com. La verdad es una de las recomendaciones que más nos gusta hacer porque es una de las selecciones más difíciles y que adicionalmente muchos traders pueden llegar a tener dos brokers. Normalmente un trader trata de buscar lo que es más eficiente para él. Entonces, en el caso que ustedes quieran buscar un broker que se concentre solamente en acciones y otro que se concentre solamente en futuros, entonces ustedes simplemente van a poder irse aquí a la parte como los filtros. Entonces ustedes simplemente, digamos que quieren mirar cuáles son los brokers que tienen más ofertas de índices o bueno, de futuros. Entonces ustedes ingresan y aquí nos va a salir que Equity es el broker que más ofrece futuros entre todos los comparativos que mencionamos anteriormente. Entonces digamos que el más bajo en el spread del euro dólar. Vamos a ver que Easy Markets y Think Markets pues tienen alrededor de un promedio de 0.1, bueno, 0.1 en PIB, wow, en spread de euro dólar es bastante bajo. En AC Markets tenemos de 1.1 y la idea es así, ustedes van a empezar a elegir pues efectivamente a los brokers de acuerdo a estos criterios. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto es una introducción suficiente para entrar a hablar más de el webinar del día de hoy. La verdad me parece que es un webinar muy interesante y es hablar de cuál es la importancia entre las cuentas de práctica y, o bueno, de las cuentas demo. O sea, aquí lo importante es que nosotros entendamos la importancia que tienen estos tipos de cuenta para poder sacar el mayor potencial posible. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque nosotros al final no vamos a saber si realmente estamos eh, sacándole el provecho que digamos que se podría mencionar con las cuentas demo, porque al final nosotros a veces no le damos como toda la importancia a lo que realmente nos puede brindar las cuentas de práctica e incluso cómo nosotros vamos a poder empezar a desarrollar todos esos aspectos psicológicos que en lo personal, como trader ya con experiencia en los mercados, puedo mencionar y puedo decir que es uno de los puntos más importantes, sobre todo cuando tenemos digamos que unas malas experiencias de unas posiciones negativas. Creo que la mejor manera de tener una retroalimentación siempre va a ser de tratar de replicar qué fue lo que tuvimos mal a través de las cuentas de práctica para saber y encontrar de una mejor manera cuáles son esas fallas que nosotros vamos a poder presentar. Entonces, para arrancar, es importante que nosotros tengamos en cuenta la definición. En sí, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de una cuenta demo? Vamos a tener en cuenta que una cuenta de práctica, una cuenta demo, se entiende como una herramienta en la cual nosotros vamos a poder operar en el mercado con condiciones reales. Creo que ese es el punto más importante de las cuentas demo, pero con dinero virtual. ¿A qué nos referimos con dinero virtual? Que efectivamente es un dinero o digamos un supuesto. ¿Por qué? Porque este dinero virtual no existe realmente en los mercados, no está generando pues un mayor o un menor poder adquisitivo, dado que es como si nosotros habláramos que fuese dinero de como de práctica, por decirlo así. O sea, es como si nosotros hiciéramos una simulación de una cuenta real a través, pues, por supuesto, de un valor práctico, ¿no? Digamos, de esa parte del dinero virtual, donde nosotros no vamos a sufrir de ninguna repercusión. ¿En repercusión en qué sentido? Que independientemente en que nosotros tengamos una pérdida o una ganancia, pues efectivamente estamos, digamos que disminuyendo completamente los factores de riesgo, porque independientemente no va a afectar
nuestro aspecto monetario, pero claro, vamos a poder aprender con respecto a los diferentes riesgos crediticios, con respecto a los diferentes riesgos operativos, no operativos. Entonces, claro, eso es una, digamos, de las grandes ventajas. Como estamos enfrentándonos a los mercados en condiciones cada vez más reales, o mucho, bueno, condiciones reales, significa que nuestra experiencia va a ser un reflejo realmente de las decisiones que nosotros vamos a poder tomar con respecto a una cuenta real. Lo mismo lo vamos a tener con una cuenta de práctica. Lo importante es que las cuentas demo siempre van a ser ese primer paso para todos aquellos traders principiantes que pueden llegar a tener una experiencia en los mercados a nivel real, pero sin poner en riesgo su capital. Por eso es como nosotros hablamos del riesgo de capital o el riesgo monetario. No vamos a tener un riesgo en el emisor o riesgo del acreedor, es decir, nosotros no vamos a tener responsabilidades con el broker no va a tener responsabilidades con nosotros, dado que estas cuentas simplemente son para aquellos traders o para aquellas personas que quieren practicar modelos, estrategias, condiciones o incluso quieren ver simplemente cómo es la operativa sin la necesidad de arriesgar un solo, digamos que un solo centavo, un solo dólar. Y claro, esto es una gran ventaja porque el valor adquisitivo de la enseñanza no lo vamos a poder comparar de otra manera, pero lo malo, digamos que nosotros vamos a poder encontrar en las cuentas de práctica, es cuando los traders ya empiezan a simular condiciones un poco irreales. ¿A qué nos referimos con respecto a condiciones irreales? Que hay algunas personas que toman una cuenta de práctica y les gusta tener cuentas de práctica de $100,000, $200,000, y al momento en que van a aperturar una cuenta real, pues efectivamente piensan que van a poder mantener las mismas capacidades operativas de una cuenta de $100,000, $200,000, $50,000, con una cuenta de $2,000 o de $1,000. No, la verdad es que la diferencia es completamente abismal. Entonces, en lo personal considero que ahí es donde entra el error. Entonces, si nosotros empezamos a hablar un poco más de ese tema de la cuenta de práctica y la cuenta real, nosotros ya vamos a tener en cuenta que en sí las cuentas demo solamente nos van a funcionar cuando nosotros le damos la seriedad a la cuenta de práctica. Por supuesto, independientemente si le damos seriedad o si le damos poca seriedad, una cuenta de práctica frente a una cuenta real va a ser una experiencia completamente diferente, porque claro, en la cuenta real ya simplemente pensar de que es nuestro, son nuestros capitales, todo lo que nosotros hemos trabajado para ahorrar, para fondear nuestras cuentas. Entonces, claro, va a ser dos condiciones completamente diferentes, pero eso no implica que nosotros no vamos a poder tener una enseñanza a través de la cuenta de práctica. De hecho, diferentes traders ya con mucha experiencia en el mercado, es decir, experimentados, normalmente lo que solemos hacer o lo que suelen hacer es probar las diferentes estrategias en estas cuentas de práctica, y que adicionalmente cuando hablamos de probar estas cuentas, las estrategias en las cuentas de práctica, lo que pasa es que se quiere simular todo un sistema de trading en una cuenta demo, pero tomando todas las seriedades y todas las medidas como si fuese a llegar a ser una cuenta real. Entonces aquí, normalmente los que, digamos, los traders que ya tenemos la experiencia en los mercados financieros, lo que hacemos normalmente es que aperturamos una cuenta de práctica con las mismas condiciones, con la finalidad de replicar o hacer una simulación lo más exacta posible. Entonces, claro, si normalmente un trader que tiene una cuenta de 10,000, de $15,000 o de 5,000, $2,000, lo que va a tratar de hacer es de replicar, teniendo en cuenta los diferentes aspectos relevantes de una cuenta. ¿Cuáles van a ser esos elementos? El tamaño de las operaciones. O sea, sin duda alguna, cuando nosotros hablamos del tamaño de la operación, lo que estamos refiriéndonos es efectivamente cuántos lotes vamos a estar acostumbrados a operar. Eso normalmente en una cuenta de práctica empezamos a conocer y acercarnos más a este tema. Vamos a tener en cuenta también el apalancamiento, dado porque el apalancamiento es uno de esos primeros principios que toda cuenta de práctica nos va a exigir. De hecho, cuando ustedes aperturan una cuenta real, ya sea que estemos hablando de los diferentes brokers, siempre va a haber una declaración al inicio cuando nosotros le vamos a aceptar términos y condiciones. Cuando nosotros vamos a aceptar términos y condiciones, ya el broker entiende que nosotros conocemos y entendemos el concepto del apalancamiento. Entonces, claro, normalmente el apalancamiento, un trader que apenas está empezando, lo va a experimentar de la mejor manera posible a través de la demo. Entonces, aquí es cuando va a empezar a determinar esos niveles de apalancamiento máximo. Pero determinadamente siempre se trabaja con un apalancamiento 1.100. Hay algunos casos, algunos brokers que ofrecen un apalancamiento máximo de 1.500. Hay algunos otros traders, de hecho, que les gusta trabajar apalancamientos suaves, como 1.50
o 1.30, pero claro, ya es por tema de gestión del riesgo y por el tamaño de las cuentas, pero esto es lo que nos va a permitir las cuentas de práctica, digamos que estos dos aspectos principales. Luego, otro elemento que nos va a permitir las cuentas de práctica van a ser los activos. Yo sé, ese tema puede llegar a ser un poco como así que los activos. Normalmente nosotros podemos entender qué es un activo en el mercado Forex, qué es un futuro, qué es un commodity. Nosotros vamos a poder entender todas esas condiciones sin ningún problema. Pero ¿cuál es la verdad? Que cuando nosotros operamos en una cuenta de práctica o cuenta real, tenemos que operar las condiciones de los mercados, pero también la condición del activo. Hay algunos activos que se pueden operar durante las 24 horas por los primeros 5 días de la semana, que normalmente cuando hacemos esta referencia, siempre queremos hablar del mercado Forex o el mercado FX, pero también vamos a poder encontrar otros activos. Entonces, claro, si nosotros miramos por parte de los futuros de el petróleo. Los futuros del petróleo están abiertos casi las 24 horas del día porque siempre hay un momento donde efectivamente esos futuros cierran, que estos hacen referencia a un tipo de bolsa específico. Normalmente cuando estamos hablando del WTI hace referencia a la bolsa de Chicago, el cual no está el cual está cerrado desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde o desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, digamos, no tengo un momento exacto con respecto a la bolsa de Chicago. Entonces, claro, aquí ya nosotros vamos a tener en cuenta que son condiciones diferentes, pero ¿cuál va a ser la mejor manera que nosotros vamos a empezar a experimentar estas condiciones? Va a ser a través de las cuentas de práctica. Y que adicionalmente, ¿por qué es importante experimentarlo a través de las cuentas de práctica? Porque no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Y cuando nos hablamos de ninguna sorpresa, es que nosotros ya vamos a entender el activo, vamos a probar nuestra estrategia, cosa que cuando operemos en nuestras cuentas reales, por lo menos ya podemos saber cuál va a ser el camino de esta experiencia. ¿Listo? Adicionalmente, hay ciertos puntos que nosotros debemos empezar a tratar y empezar a tener en cuenta con las cuentas de práctica a comparación de las cuentas reales. En este caso, la cuenta demo siempre se tiene que tratar como si fuera una cuenta real. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Muchas veces las cuentas demo funcionan para algunas personas como si fuesen un juego. ¿A qué nos referimos a un juego? Que no le dan la importancia a todo el peso y a todo lo que puede llegar a representar una cuenta de práctica. ¿Por qué? Porque una cuenta de práctica simplemente si la quemamos, abrimos una simplemente por un clic, sin la necesidad de fondear nada. Pero claro, cuando nosotros tenemos estos tipos de actitudes, no estamos obteniendo esa retroalimentación y que adicionalmente no vamos a poder mejorar nuestro trading para el futuro. Y esto es un aspecto muy negativo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del mundo del trading, cuando estamos hablando del mundo del mercado de capitales, siempre existen tres etapas, en la cual tenemos la etapa de educación o formación, la etapa de la experiencia y del objetivo, que al final cuando estamos hablando del objetivo es un sistema de trading eficiente. La experiencia siempre va a ser un elemento clave cuando nosotros estamos hablando de poder construir cualquier aspecto en el mundo del mercado de capitales. Entonces, si nosotros queremos aperturar una cuenta o que, digamos, queremos determinar una estrategia, vamos a decir, vamos a determinar una estrategia con muchas condicionales, y si nosotros no probamos antes esa estrategia y a través de backtesting determinamos que nos están mostrando los resultados, simplemente vamos a tener es como si estuviéramos caminando a ciegas en el mercado y eso es algo muy negativo y que la mayoría de veces nunca deja una buena experiencia. Adicionalmente, muchas personas tratan de iniciar en el mundo del trading con las cuentas demo, pero en algún caso o en algún momento se les olvida la seriedad y empiezan, como algunos dicen, a fantasear con las cuentas de práctica. Esto lo único que va a generar es un impacto negativo cuando aquel trader entre en la realidad de las cuentas reales. ¿Por qué? Porque claro, una cuenta de práctica puede llegar a simplemente generar muchos beneficios, es decir, rendimientos, porque normalmente el trader no le toma tanto la seriedad al mercado y puede colocar operaciones de altos tamaños o de grandes tamaños, es decir, podemos decir que un trader, una cuenta de práctica con una cuenta de $100,000, sin ningún problema va a poder abrir una operación de 10 lotes en euro dólar con un apalancamiento de uno de 300 o uno 400. Entonces, claro, esto sí es un elemento que nosotros a medida de la experiencia, bueno, algunos traders se les olvida, pierden la seriedad y cuando empiezan a operar en una cuenta real y ven que no empiezan a tener esos resultados, digamos que empiezan a como a castigar al mercado, digamos, lo pongo entre comillas porque nadie jamás va a castigar al mercado.
y que adicionalmente le van a empezar a desconfiar en la actividad, sobre todo en este bello mundo del trading. Entonces, claro, este arte para ellos se va a ir perdiendo y eso, digamos que simplemente les va a dejar una mala experiencia sabiendo que si no, digamos que si lo hubieran colocado la seriedad desde un inicio a la cuenta de práctica, muy posiblemente su experiencia en cuenta real hubiese sido completamente diferente. Igualmente también, digamos que en algunos ejemplos son aquellas personas que quieren tener una cuenta aproximadamente $500, una cuenta real, pero claro, tienen una cuenta demo con un capital de $50,000. Estamos hablando que es, pues, la verdad es una exageración, pero que es una exageración que siempre ocurre. Entonces, claro, aquí la idea es que ustedes siempre tengan una cuenta de práctica que esté por lo menos igualmente condicionada a una cuenta real. Es decir, que si nosotros decimos vamos a abrir una cuenta real de $500 o de $1,000, vamos a tener una cuenta de práctica de 500 y de $1,000 para primero probar todas las estrategias y todo lo que quiero hacer en una cuenta real y al momento en que encuentre un punto óptimo, voy a empezar a operar en una cuenta real. Pero claro, siempre teniendo en cuenta los resultados que me puedo haber brindado, la estrategia, la manera que tengo mi operativa en la cuenta de práctica, porque al final la cuenta de práctica va a ser nuestra salvación si nosotros realmente le damos la importancia a ese punto. Además que, claro, si nosotros miramos las cuentas de práctica con respecto a las cuentas reales, los tamaños pues van a generar un gran cambio en las condiciones operativas, pero más que todo es que al final no se va a lograr el mismo nivel de aprendizaje y eso es lo importante de las cuentas de práctica. No es tanto que simplemente nosotros encontremos que seamos rentables, digamos que muchas personas pueden llegar a ser rentables simplemente con un trade. Si uno llega a tener un trade positivo de $100, uno es rentable. Lo importante es qué es lo que me dejó esa enseñanza de ese trade de $100 en una cuenta de práctica. Si realmente me condicioné, si realmente van a ser las mismas condiciones que va a tener con mi cuenta real, si realmente supe lo que operar, porque claro, en una cuenta de práctica uno dice, no, voy a tomar una posición y pues si al final no me va bien, pues bueno, qué embarrada. Pero no, uno tiene que darle la seriedad a la cuenta de práctica, así como a la cuenta real para tener esa enseñanza, porque al final es lo único que importa, es lo único que queda, es la retroalimentación. ¿Listo? Adicionalmente, también hay otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de las cuentas reales y es para marcar el propio ritmo del trading. Entonces aquí, en ese punto, la verdad, sí, no quiero ser como tan teórico, me gustaría ser un poco más como sencillo y, digamos, abierto en ese punto. Lo que les quiero mencionar es que el trading quiero que siempre lo vean como una maratón, no una carrera. En una carrera, ¿qué es lo que importa? El que llegue primero gana, pero el mundo del trading no se trata de ello. De hecho, si nosotros hablamos de 100 traders que entran por primera vez al mundo del trading, vamos a poder tener en cuenta que simplemente 97, entre 94 y 97, van a salir, no van a poder mantenerse en la carrera, o digamos, bueno, en este mundo del trading solamente 3 personas lo van a poder hacer. Y esto se ve porque efectivamente en algunos momentos los traders piensan que por operar grandes tamaños, tener altas inyecciones de liquidez, o simplemente manejar apalancamientos sobreexagerados, van a tener resultados en el corto plazo sabiendo que no va a ser así. El trading siempre es una maratón. Ustedes van a poder encontrar muchas referencias con respecto a una maratón. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser rentables. Nosotros, ¿cómo vamos a llegar a esa rentabilidad? A través del trabajo, a través de marcar nuestro propio ritmo. No tenemos que estar corriendo. Cada trader va a aprender sobre este mundo de una manera diferente que otro. Normalmente en la operativa, cuando nosotros hacemos un trade, nadie va a estar al lado de nosotros pendientes de un trade, o no de todos los trades en general. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a este mercado por nosotros mismos y es por eso que las cuentas de práctica son tan importantes, porque nosotros vamos a marcar nuestro propio ritmo y vamos a saber si ese ritmo realmente son los resultados que nosotros queremos o no queremos. Sí, aquí sé que muchos de ustedes me van a atacar y me van a decir, pero pues es que la idea de los resultados del trading es que tengamos los mayores niveles de rentabilidad y tienen toda la razón. El trading es atractivo por los altos retornos que deja en el corto plazo, pero la realidad es que nosotros debemos fijar metas entre el corto y el largo plazo y estar evaluando para saber si estamos alcanzando con esas metas, si estamos logrando esos resultados. Al momento en que nosotros hagamos esto, vamos a tener digamos que un beneficio
mucho mayor de lo que nosotros vamos a poder llegar a imaginar en cualquier, digamos, a comparación en cualquier momento, y que adicionalmente, pues a nosotros no nos va a funcionar si llegamos a duplicar, si llegamos a quintuplicar una cuenta de práctica, pero al momento en que estamos operando en las cuentas reales no tenemos la disciplina, no marcamos ese ritmo que nosotros digamos que determinamos a través de la enseñanza, sino que solamente queremos acelerar. Pues ahí es donde nosotros nos vamos a hallar una mala experiencia en los mercados, y créanme, esa mala experiencia no nos va a dejar nada positivo. Adicionalmente, hacer trading no se trata de quién hace más dinero en una semana o quién hace más dinero en el día. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comparamos con un trader, ya sea un novato o un experto, puede que ese trader tenga pérdidas, así como pueda llegar a tener increíblemente o muchas ganancias. Pero al final ese trader va a ser rentable por su propia cuenta y esa rentabilidad le va a quedar a él. Esa rentabilidad a mí no me va a quedar. Yo tengo que garantizar mi rentabilidad de acuerdo a los objetivos que estoy determinando. Y eso simplemente lo vamos a hacer a través de darle la seriedad y a través de marcar nuestro propio ritmo. Aquí la idea es que nosotros nos mantengamos en una carrera. ¿Por qué? Porque una maratón de eso se trata, es llegar a la meta. Y llegar a la meta implica trabajo, esfuerzo, disciplina y, por supuesto, de marcar ese ritmo que mejor se acomode a los nosotros. Puede que en algunos casos nosotros bajemos el ritmo, puede que en algunos nosotros aumentemos el ritmo. Lo importante siempre va a ser llegar al final de la carrera. Quiero que lo vean de esta manera y que adicionalmente ustedes tienen que darle la seriedad a su cuenta real de acuerdo a la información y de acuerdo a las condiciones que vayan a obtener en su cuenta de práctica. Es decir, ustedes le dan seriedad a la cuenta real, denle seriedad a la cuenta de práctica. Créanme que más adelante, cuando ustedes estén enfrentándose a los mercados en condiciones reales, digamos que esta disciplina en este punto, si le aplican disciplina a las cuentas de práctica, a la cuenta real, van a tener mejores experiencias, y que adicionalmente tener una cuenta de práctica no es simplemente voy a operar y ya, no, es realizar todo lo que haya determinado un sistema, seleccionar los activos, registrar las operaciones, mirar qué posiciones tuve que se ejecutaron en stop loss, qué operaciones se ejecutaron con take profit, ver por qué se ejecutaron en stop loss, incluso más difícil aún, ver por qué se ejecutaron en take profit, y estar retroalimentándonos como traders, porque al final eso va a ser una gran experiencia y va a ser una experiencia que solo nos va a quedar a nosotros. Entonces, por eso hay que marcar nuestro propio ritmo. Ahora bien, otro elemento que nosotros vamos a tener en cuenta: ¿por qué son tan importantes las cuentas de práctica cuando estamos hablando del mundo del trading? Y digamos que ya sabemos anteriormente, marcar el ritmo, tener un control, permitir esa retroalimentación, pero la realidad es que si es algo muy importante que nos va a funcionar las cuentas de práctica, cuando nosotros le damos esa disciplina que se merecen, vamos a poder aprender mucho con respecto a la psicología en el trading. En sí, la psicología en el trading estudia la influencia de la mente humana y plantea o trata de darle soluciones radicales a las emociones, con la finalidad de evitar todos esos errores que me generen aspectos negativos en nuestra cuenta, es decir, que tengamos trades negativos. Aquí lo importante con la psicología es que nosotros nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos, para poder primero establecer límites o digamos establecer reglas de juego, pero más que todo para poder llegar a ese nivel óptimo en resultados o en rentabilidades. Porque uno puede llegar a tener rentabilidades, sea que teniendo un sistema o no teniendo un sistema, pero si nosotros tenemos emociones que nos van a afectar la operativa, que vamos a empezar a tomar decisiones meramente emocionales, sin tener en cuenta los aspectos técnicos fundamentales, sin conocernos a nosotros mismos para saber si es un buen día para operar, si es un mal día para operar. Entonces, claro, nosotros normalmente cuando estamos operando en cuenta real es cuando vamos a sufrir más este punto, digamos, sobre todo la psicología es del aspecto negativo, pero más que todo lo vamos a empezar a pasar en alto hasta que entremos en una cuenta real. Entonces, por eso es importante que nosotros le damos la disciplina a la cuenta de práctica. Cuando nosotros le damos la disciplina y vemos que cometimos errores, nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo. Ustedes pueden hacer todo el análisis de su sistema y decir, no, definitivamente ese día tuve mala rentabilidad, se cerró en stop loss, tuve una pérdida, pero bueno, ¿por qué tuve esa pérdida? ¿Por qué operé ese activo? Entonces ahí es importante entender la psicología, ¿no? Yo no operé el activo porque efectivamente hice el análisis necesario, pero luego ese día no fue que tuve como una carga laboral adicional,
tuve unos conflictos sociales en mi entorno familiar. Entonces, claro, todos esos son los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta en la psicología en el trading y que al final de cuentas la cuenta de práctica, si nosotros le damos la seriedad, nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos de esta manera. Entonces, eso es un elemento muy importante y muy trascendental que nosotros los traders no podemos dejar pasar. Es algo que nosotros no vamos a poder tener en cuenta desde un inicio, pero si nosotros le damos la seriedad a la cuenta de práctica y empezamos a decir, bueno, ¿por qué efectivamente tengo estos malos niveles de rentabilidad? Es para averiguarlos y la cuenta de práctica nos va a funcionar de esa manera. Claro, si lo miramos desde un aspecto más técnico, simplemente vamos a decir que las cuentas demo van a ser las herramientas que nos van a permitir probar todos nuestros sistemas y tienen toda la razón desde el aspecto técnico. Pero si lo miramos desde el aspecto psicológico, las cuentas de práctica van a ser esas herramientas que nos van a permitir conocernos más a nosotros mismos, tener un mejor entendimiento sobre cómo nos podemos empezar a acercar más en el mundo del trading y que adicionalmente eso es una realidad que ustedes están viendo en este momento en la presentación. Y es que todos los traders ven los mismos precios, leen las mismas noticias, analizan los mismos gráficos. Entonces, ¿por qué esos traders son rentables y yo no lo soy? ¿O por qué los otros traders son rentables y yo no? O otros no. Simplemente es porque nosotros hay veces nos dejamos cegar de las emociones que vamos a poder experimentar, las cuales pueden llegar a ser positivas y negativas. Entonces, claro, significa que la cuenta de práctica va a ser esa herramienta que nos va a permitir tener ese mejor conocimiento. Siempre, cuando nosotros estamos hablando de la cuenta demo, o digamos que es lo que más recomiendo desde mi aspecto personal, es tener en cuenta aquellas posiciones tanto positivas como negativas y saber cuáles fueron las emociones que se presentaron en ese momento. Claro, eso no significa que las emociones se van a presentar bajo la misma intensidad que en la cuenta real, porque en la cuenta real, pues, es un mundo completamente por aparte, es un mundo diferente, pero igualmente lo importante es que a través de la cuenta de práctica, si nosotros le damos la seriedad, tenemos que empezar a reconocer estos puntos. ¿Cómo se me comporté teniendo en cuenta la emoción del miedo, de la codicia, del estrés, de la ira, de la alegría incluso? Porque ¿Y por qué les estoy diciendo, digamos, que sobre todo en el tema de la alegría? Y vamos a empezar a mirar de abajo hacia arriba. Desde el punto de vista de la alegría, es porque en algunos casos las ganancias que nosotros vamos a poder obtener en las cuentas reales nos van a poder llegar a incluso a cegar un poco si nosotros dejamos la parte del sistema, la parte efectivamente operativa, planteada, analizada, que ya determinamos, porque claro, aquí vamos a tener un aumento de sobreconfianza y esa sobreconfianza o ese exceso de confianza nos va a sobrecalificar y eso es una emoción humana que nosotros siempre nos vamos a encontrar. Entonces aquí es cuando alguien sale ahí diciendo que es el mejor trader del mundo, que no tuvo que tener tanta enseñanza, tanta educación para ser rentable, pero entonces, claro, eso lo que nos puede llegar a generar es un sesgo que más adelante pues veremos, posiblemente en un próximo webinar. Igualmente, este tema de la psicología siempre se habla en el curso avanzado del distrito financiero porque la verdad es importante primero conocer todas las bases, todos los aspectos fundamentales, algunos aspectos de gestión de riesgo para luego empezar a hablar de la psicología. Entonces hay que tener cuidado con este punto. Igualmente es uno de los puntos que no solamente por parte del distrito financiero, sino que muchos expertos recomiendan que es el último tema que cualquier trader tiene que empezar a aprender, ¿no? Porque una cosa es la enseñanza, que es la primera etapa, o en el aprendizaje, y luego tenemos la parte de la experiencia. Luego vamos a poder encontrar la ira, que es cuando nosotros pensamos que el mercado está en nuestra contra. La idea es que a través de la cuenta de práctica, cuando tengamos un trade negativo, nosotros detectemos si realmente tenemos esta emoción muy marcada y que adicionalmente vamos a empezar a trabajar para solucionarla, porque aquí no se trata solamente de decir como, no, sí, efectivamente, tengo esta emoción marcada, no. Aquí la idea es que nosotros pues vayamos trabajando poco a poco todos estos puntos y pues digamos que tengamos pues efectivamente digamos que para tenerlo en cuenta pues más adelante, ¿listo? Igualmente, bueno, tenemos el tema del estrés, que también es cuando nosotros vamos a darnos cuenta que en algunos momentos del día o en algunos días operativos no va a ser bueno operar porque vamos a poder encontrar pues efectivamente diferentes aspectos que van a nublar nuestros juicios de decisión y eso va a ser un aspecto muy negativo, pero claro, si lo hacemos en la cuenta de práctica, lo identificamos y lo mejoramos, luego vamos a tener la codicia, normalmente esto siempre pasa en las cuentas de práctica, en la cuenta real, digamos que limitamos un poco esta emoción
en algunos casos, porque cuando queremos efectivamente dejar correr las ganancias, lo vamos a poder encontrar, digamos, un poco más marcado. Y por parte del miedo. Cuando estamos hablando del miedo, es que efectivamente estamos hablando del dinero falso frente al dinero real. Y aquí ya, eso es una variable que ustedes sí o sí van a empezar a trabajar más que todo en la cuenta real, pero la cuenta de práctica, claro, va a ser ese determinante para decirles como ustedes tienen mucha confianza en la cuenta de práctica, tengan cuidado porque en la cuenta real se van a poder enfrentar a otros elementos que los pueden llegar a hacer como nublar un poco sus decisiones, los pueden llegar a hacer dudar un poco de sus juicios de inversión, pero igualmente esto todo es un proceso, o sea, aquí nadie se pasa, digamos que todos esos aspectos. Lo importante es cuando nosotros tengamos esa transición, es decir, pasemos a la cuenta real, pues ahí ya nosotros vamos a poder pues establecer un mejor, pues bueno, digamos que una mejor visión que adicionalmente vamos a estar preparados. O sea, independientemente vamos a poder estar preparados con respecto a este punto. Adicionalmente, otro elemento que nos va a permitir las cuentas de práctica es entender y conocernos a nosotros desde el punto de vista del riesgo, pero sobre todo desde los individuos. Entonces aquí es que a través de la cuenta de práctica y a través del análisis de los datos, ya sea que lo hagamos como backtesting o pues como otro tipo de análisis, nosotros empecemos a relacionar nuestra operativa con respecto a esos resultados. Es decir, nosotros podemos determinar si efectivamente los resultados nos da un comportamiento de adversión al riesgo, es decir, que preferimos tener bajos niveles de riesgo para poder tener una rentabilidad moderada que a través de las personas amantes al riesgo, es decir, que tuvimos pocas operaciones, pero esas operaciones eran de altos niveles de riesgo, que si nos gustaba esa adrenalina, si efectivamente nosotros preferíamos tener operaciones de gran tamaño, simplemente porque no teníamos, no, digamos que no queríamos tener en cuenta el tema de la rentabilidad, sino que simplemente de la emoción, de la adrenalina. Entonces, nosotros, eso va a ser muy importante para las personas que sean amantes al riesgo y que nos va a ayudar a trabajar a ese punto de rentabilidad, sobre todo a través de la prueba y el error, es decir, el análisis del backtesting. Entonces el backtesting lo que nos va a permitir es que las personas que somos adversas al riesgo, las personas que somos amantes al riesgo, dependiendo de cada uno, vaya a llegar a ese punto de neutralidad que no va a discriminar entre, digamos que efectivamente entre el riesgo, es decir, si es alto o poco riesgo, sino que lo único importante para un individuo con un comportamiento neutral es llegar a esa rentabilidad y el trabajo digamos que no forzado, sino que el trabajo con disciplina a través de las cuentas de práctica nos van a permitir eso, llegar a ese nivel de neutralidad que la verdad al final es lo que a nosotros nos importa como traders. A nosotros no nos importa si hacemos 80.000 operaciones o si hacemos solo 10 operaciones. Lo importante es que seamos rentables. ¿Por qué? Porque conozco muchos traders, conozco muchas personas que pueden realizar 70 operaciones al día, 90 operaciones al día, en serio, los puedo llegar a conocer pero sus rentabilidades son en centavos y son pocas unidades de centavos, mientras que ningún otro trader simplemente con 3 o 4 posiciones puede llegar a mostrar resultados dobles o triples de lo que hace alguien que hace muchas operaciones al día. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado con respecto a ello. Y eso que estamos hablando, un supuesto si fueran todas posiciones positivas, porque van a haber momentos en el mercado donde nosotros vamos a poder efectivamente, digamos que tener en cuenta esos, digamos, bueno, tener en cuenta ese objetivo de rentabilidad o ese análisis del riesgo por parte de los mercados. Adicionalmente, errores típicos que nosotros nos vamos a poder dar cuenta a través de la cuenta de práctica y que adicionalmente son errores que nosotros no queremos conocer ni, bueno, sí, conocer o cometer en las cuentas reales. Primero, el error operativo, es decir, que si yo a veces no sé dónde está bien el botón de comprar o el botón de vender, a veces no entiendo la diferencia entre buy o sell o cuando estamos hablando, viendo precios bid o los ticks de bid y ask, no entendemos bien su interpretación. Entonces hay que tener cuidado con eso, evitar esos errores operativos. Puede que mucha gente cuando empieza en el mundo del trading digamos que empieza a conocer errores como la conexión al portal, que se dan cuenta con la importancia de las plantillas, del juego de colores, bueno, de muchos otros aspectos. Es importante empezar a conocer estos errores operativos y por supuesto, la idea de eso es no conocer una real, sino a través de la práctica. En la cuenta de práctica, si nos damos cuenta de esto, pues ahí es cuando nosotros vamos a decir, bueno, ya aprendí y voy a empezar a corregir ese error. Otro punto que error típico que ustedes van a poder encontrar en la cuenta real y es no creer en la metodología, es decir, en sus propios sistemas. ¿Por qué? Porque si ustedes no creen mucho en su sistema, en su estrategia que construyen y al momento en que la empiecen a operar,
ustedes van a empezar a no ser juiciosos con ella, pues al final la cuenta de práctica les va a decir, oiga, esa estrategia le funciona o no les funciona. Usted realmente es un trader disciplinado o no es disciplinado. Y que adicionalmente no estamos arriesgando nuestro capital, o sea, qué mejor herramienta que esa. Adicionalmente, no responsabilizarse del trading. Hay algunas personas que con las cuentas de práctica se dan cuenta que están haciendo tamaños completamente, posiciones completamente irreales a las que van a hacer en una cuenta real. Entonces ahí es cuando se van a empezar a responsabilizar, porque eso es un error que también ocurre. Adicionalmente, lo mejor que nos va a poder llegar a mostrar la cuenta de práctica es dejar de buscar ese famoso santo grial. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer encontrar una operativa perfecta, pero nosotros vamos a buscar esa operativa perfecta a través de muchas fuentes, a través de mucha búsqueda, mucha información, de muchas ofertas, porque normalmente hay algunos traders que venden sus estrategias, las automatizan y las venden, pero que al final se van a dar cuenta los traders que o sea, que a través de la práctica para implementar la cuenta demo realmente, se van a dar cuenta que esa búsqueda interminable del centro grial va a acabar y que adicionalmente van a dejar de correr las pérdidas y van a empezar a limitar las ganancias. ¿Por qué? Porque cuando un trader se da la seriedad con una cuenta de práctica, va a empezar a darse cuenta de ello. ¿Y cómo lo va a hacer? Otra vez simplemente la operativa, es decir, va a empezar a establecer, bueno, ¿qué pasa si llego a colocar take profit en 20 pips por encima del nivel de precio en el cual yo entré? Entonces, claro, ahí ellos dicen, listo, tuve un beneficio. Entonces van a empezar a mirar eso semanalmente, van a empezar a mirar eso mensualmente y ahí van a empezar a encontrar nuevos resultados que adicionalmente dejar correr las pérdidas y limitar las ganancias es uno de los trabajos que todos los traders tenemos que llegar a hacer. Entonces, adicionalmente, ¿cuáles son los errores? Digamos que también otros errores típicos que normalmente un trader va a poder encontrar en la cuenta real y en la cuenta de práctica antes de enfrentarse a la cuenta real. Primero, se va a dar cuenta que operar en momentos de alta volatilidad cuando está comenzando es algo fatal. O sea, simplemente si nosotros no entendemos por qué el mercado está presentando volatilidad, nosotros no debemos entrar con los ojos cerrados. No, por supuesto que no. Nosotros tenemos que evitar esto y que adicionalmente, si alguien o algún trader quiere entrar en un momento de volatilidad, pues hágalo a través de la cuenta de práctica, si no se va a llevar ningún impacto negativo. No mirar la pantalla todo el tiempo. La cuenta de práctica, nuevamente, sobre todo para los traders que están empezando, pues digamos que no van a tener en cuenta esto, pero para los traders que ya tienen una experiencia o que ya efectivamente tienen un recorrido, se van a dar cuenta que no mirar la pantalla todo el tiempo, pues va a ser algo tranquilo, digamos que tranquilizador. Entonces, claro, si utilizan la demo, pueden estar un poco más tranquilos, van a evitar la tensión, el nerviosismo, la ansiedad directa con respecto al tamaño de la posición. ¿Por qué? Porque les va a brindar esa educación. ¿Y cómo van a tener esa educación? A través de la cuenta de práctica, conocer la plataforma. Esto sí que de verdad en lo personal considero que es uno de los aspectos más importantes. Es como si nosotros compráramos un carro. Si nosotros compramos un carro y no sabemos qué hacen todos los botones, pues en el momento que lo tengamos que utilizar, si no sabemos dónde está, pues efectivamente nos vamos a llevar una mala experiencia. Pero en el caso que si nosotros ya conocemos nuestro vehículo, conocemos toda la plataforma, sabemos todo lo que nos ofrece, pues vamos a tener una mejor experiencia. Indiscutiblemente, ese va a ser el resultado. Adicionalmente, la cuenta de práctica nos va a poder ayudar a entender los diferentes tipos de trading, digamos, como es el tema de scalping, que adicionalmente vamos a empezar a tener esa diferencia, entender que el scalping va a ser diferente al trading emocional. Eso ya, pues, digamos, es un tema, la verdad, bastante avanzado, pero pues quiero que lo tengan en cuenta o si lo quieren investigar, claro, con todo el gusto, y tratar de conocer a diferente gente con fines a gustos, es decir, aquí lo importante de las cuentas de práctica y es que los va a llevar es a tener experiencias y esas experiencias les va a permitir encontrar a aquellas personas que tienen las mismas experiencias. Claro, un trader que está empezando puede aprender mucho con respecto a un trader que ya tiene muchos años en los mercados, pero normalmente cuando un trader se acompaña a alguien que efectivamente ha tenido las mismas experiencias, va a llegar a tener una retroalimentación mucho más importante y que al final una de las recomendaciones que se habla en la psicología es que siempre tengamos un amigo, un compañero en el cual obviamente no le vamos a decir opero o no opero, no, nosotros no vamos a preguntar eso, simplemente vamos a decir y vamos a hablar con él si realmente eso está bien, si eso está mal, de pronto uno que no está viendo, ¿listo? Entonces ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado bastante. La verdad, la idea de este webinar es que cada uno de ustedes, pues digamos que empiece a ver un poco las cuentas de práctica, no simplemente como un juego, que fue una de esas primeras definiciones que a mí tampoco me gustan en lo personal, pero que algunos traders pues lo ven como eso, como si fuera efectivamente eh, como si fuera realmente un juego y la idea no es eso, o sea, la idea es que a través de las cuentas de práctica nosotros aprendamos
seamos mejores, y cuando hablamos de seamos mejores es efectivamente de tener la mejor experiencia por parte de los mercados financieros. Entonces, es como un punto que quiero que tengamos en cuenta y que adicionalmente va a ser la mejor manera en mejorar nuestra experiencia en el mundo del trading. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Jaime, muchísimas gracias a ti. Espero que te haya gustado el webinar, así como por parte de Andrea, también gracias a ti. A Paola, a Eduardo, muchísimas gracias a todos por ustedes, por su participación. Nos veremos más adelante. Igualmente, los invito a que nos visiten en www.eldfx.com. Vale, Jaime, me alegra mucho que te haya gustado. Y también los invito a todos ustedes que nos sigan por favor en Instagram, Facebook y Twitter. Nos van a poder encontrar como Distrito Financiero, DFX Financiero en Facebook y en Instagram como DF-Financiero. Y también nos pueden escribir nuestro número WhatsApp. Nosotros vamos a estar con todo el gusto y la disposición para atenderlos con respecto a cualquier duda y con respecto al webinar del día de hoy. Si alguien quiere preguntarme algo más con respecto al tema, los invito a que me escriban a r.ramirez@dfx.com. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, agradeciéndoles por su participación nuevamente y nos veremos en una próxima emisión. No siendo más, me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior de El Distrito Financiero, y no siendo más, nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego y felices trades para todos.